La gracia de nuestro buen Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy celebramos, hermanos, la cátedra de San Pedro. Desde el siglo IV en Roma se tiene esta tradición donde la gente le agradece a Dios por haber dado a Pedro, a San Pedro, las llaves del reino, las llaves de la iglesia. Y es que, hermanos, Pedro, como sucesor de Jesús en la tierra, o sea, como cabeza de la iglesia, pero en la tierra, tiene ese poder de Dios como pastor, como maestro, como guía, como aquel que nos va a ayudar a conducirnos en nuestra vida ordinaria hacia el cielo. Cátedra significa sede, y la cátedra es una silla, digamos, que se coloca en el templo o en la iglesia madre de una diócesis. Por eso se le llama catedral. La catedral de Guadalajara, la catedral de Primada de México. Es decir, es donde se sienta el sucesor de Pedro. Sabemos que el primer sucesor de Pedro es el Papa, pero también los obispos. Y nosotros, al celebrar esta gratitud que el pueblo de Dios tiene a él mismo por el favor que le deja a la iglesia, que le deja al pueblo de tener un guía que nos conduce, un buen pastor, nos implica, hermanos, pedir por ellos. Pidamos por el Papa. Si alguien es atacado en la iglesia, es el Papa y son los obispos. Y a veces, y tristemente, atacados por gente de la misma iglesia. Y es que el ser humano o el cristiano con frecuencia cuestiona, pero cuestiona mal. Cuestiona aquello que no le parece, pero no se cuestiona a sí mismo. ¿Y por qué el Papa dijo esto? ¿Y por qué el Papa dijo el otro? ¿Y el Papa va a permitir los matrimonios del mismo sexo? ¿Y el Papa va a permitir ya el aborto? ¿Y el Papa va a permitir las sacerdotas o sacerdotisas, como se les diga? No, hermanos, el Papa y los obispos no están para hacer de la ley de la iglesia lo que se les antoje. Están para seguir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está ordenada a nuestra salvación. Y el Papa y los obispos administran la ley de Dios, administran la ley de la iglesia también para nuestra salvación. Ningún Papa, ningún obispo va en contra de la voluntad de Dios, porque al ir en contra de la voluntad de Dios, iría en contra de nosotros. Por eso en el Evangelio o en los Evangelios nos encontramos, hermanos, muchas profesiones de fe de Pedro. En el día de hoy, que poco lo tomamos para la reflexión, pero dice Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el enviado, tú eres el ungido. Esa profesión de fe, esta creencia de Pedro en Dios, en Jesús, la lleva también a los extremos a la hora de conducir a sus fieles, a nosotros los cristianos, a nosotros los creyentes. Por eso, hermanos, más de que nos llevemos el día de hoy en una reflexión, tenemos una misión. La misión de orar, y de orar firme y de orar fuerte por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Francisco Robles Ortega y por los obispos auxiliares de aquí de Guadalajara. Que Dios nos conceda la gracia de seguir siendo conducidos por ellos ante Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Bonito día en el Señor.